Aprovechando que ensayamos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias, querido público, por estar aquí. Vamos a tratar de hacer esto entretenido. Y para eso traje a algunos compañeros para poder pasar la palabra, porque el cine es un acto colectivo y siempre somos muchos, así que por eso es importante que estemos todos. Les voy a contar primero quién nos acompaña. Primero nos acompaña Rodrigo Susarte, el director de la película Imbunche. También nos acompaña Aníbal Latorre, que es el productor de VFX de la empresa Jamcat Studio. Y nos acompaña Gonzalo Cavada, que es el director de arte digital, que ya les va a contar un poco qué es lo que hace un director de arte digital de la película. Así es que, bueno, venimos acá a contarles un poco el trabajo que hemos hecho en esta residencia. Nosotros empezamos a escribir esta película hace ya bastantes años atrás. Éramos jóvenes, Rodrigo no tenía barba, yo estoy igual, pero bueno, eso no importa. Pero bueno, y el lenguaje va cambiando y los desafíos van cambiando y también la tecnología fue cambiando y nuestra como curiosidad también fue cambiando. Y llegamos al momento en que ya íbamos a filmar la película y nos enfrentamos al trabajo del lenguaje y desde ahí empezamos a ver cómo dentro de nuestras posibilidades y dentro del cine de lo posible logramos transformar la película en la película que queríamos hacer y la película que queríamos ver. Y desde ahí empezamos en una conversación y por eso también es importante que esté acá con nosotros Gonzalo, que fue uno de los primeros en los cuales empezó toda esta revolución del Unreal. Empezamos a trabajar y decir, ¿por qué no podemos utilizar en este relato y en el tipo de cine también que hace un poco Rodrigo, en este relato meter al cine lineal las nuevas tecnologías? No son solo para el XR, no son solo para el AR, sino que también son para el cine lineal. Y así partió toda esta aventura. No venimos con un caso de éxito porque no sabemos cómo va a quedar. Estamos editando la película, pero esperamos que sí, que quede bien. Rodrigo. Hola, muchas gracias por estar acá. Y nada, como decía un poco Florencia, el desafío mayor fue desde la concepción de la idea de Florencia. Somos compañeros, amigos y todo desde los 18 años. Y ella estaba con una obsesión de hacer una película de horror o que también retratara un poco como el terror y trabajar a lo monstruoso. Y desde ahí fue como un pie forzado para poder construir este tipo de historia que, claro, empezó a cambiar. El cine tiene un proceso lento, hay un tema de escritura y de financiamiento que hace que las cosas pasen por etapas y etapas que no son menores en relación al tiempo, y eso también hace que uno pueda reflexionar sobre el formato y sobre el relato que quiere contar. Y ahí empezamos a trabajar y a ver un poco cuál era el espíritu de la película y sobre todo creo y creemos que el cine tiene una necesidad de no solo de contar una historia, sino de cómo la cuenta y finalmente cuál es el punto de vista en relación a lo que uno quiere contar. Y en ese sentido hay un trabajo que uno puede hacer, digo, no hay un método necesariamente, sino hay muchos, pero tiene que ver mucho cómo uno perfila sus personajes y cómo uno, en ese sentido, narra lo monstruoso, en este caso particular que tiene que ver con Imbunche, narra el temor, narra lo horroroso. Y claro, en ese viaje también presupuestario, porque todo tiene que ver mucho con eso también, y sobre todo en un cine latinoamericano que tiene que ver más con una resistencia que con un sistema de producciones grandes o con una industria, sino más bien algo que recién se está perfilando como una industria, y sobre todo el cine de género, por lo mismo es costoso de hacer. Empezamos a entender y a mirar otro tipo de formato. Y que tenía que ver mucho con lo que digo, como con el punto de vista. Y en ese sentido queríamos construir un punto de vista que no fuese causal, que no fuese histórico, que no fuese necesariamente algo que
sabido, digamos, desde el plano moral del relato, sino más bien algo dinámico. Y nos parecía súper interesante a propósito de las nuevas tecnologías, cómo podíamos contar eso intempestivo, eso subjetivo, eso que fuese más bien como algo dinámico que le va entrando al espectador y por lo mismo al personaje. Y ahí es donde aparece todo este tipo de tecnologías que finalmente nos plantean un desafío que fuese la mezcla entre el live action y lo animado. En una película que conjuga esos elementos, pero lo hace de manera no necesariamente, o es lo que pretendemos, que no fuese tan... Ojalá que funcione de una manera narrativa, que nunca pierda el punto de vista y que genere esa dinámica entre una combinación de efectos y de formatos que genere una mella, que pueda generar una visión quizá un poco más particular de lo que ya hemos visto habitualmente en el cine. Y también, como vuelvo a decir un poco, como el tema de la producción tiene que ver con una precariedad de industria en la que estamos, nos resultaba también interesante poder articular un ejercicio que fuese experimental y exportable, si es que sale bien. Eso. Todo esto si es que sale bien y experimental y... No, pero Nada, se va a salir bien, va a salir bien. Solo Y la posibilidad de la duda, es la Es posibilidad. la posibilidad, porque sin duda no hay avance. Y porque sin duda no hay crisis, sin crisis no hay cambio. Pero, y todo eso, y para eso era necesario tener un equipo, y así como había un equipo de rodaje, que es como el equipo como general de todas las películas, era muy divertido porque cuando estábamos en la preproducción había otro equipo que estaba liderado por Aníbal y todos se reían de nosotros y decían que estábamos como haciendo como una película paralela. Que se llamaba La Cueva, y básicamente ahí aparece Aníbal que lidera este grupo y que nos va a contar un poco cómo fue este proceso, y vamos a entrar un poco más detenidamente al mock-up. Y también haciendo un punto que después Rodrigo nos va a explicar también del punto de vista, ¿no? Cómo existe este tema del punto de vista y cambia la posibilidad del punto de vista dentro del digital, ¿no? Sí, gracias por el pase, Florencia. Claro, como comentan mis compañeros, todo esto que se construyó en torno a una secuencia animada para un momento determinado de la película, para ciertos momentos en realidad de la película, y que funcionara dentro de la misma lógica de la película, ¿cierto? Como un todo, es que nosotros determinamos que la mejor forma o el mejor camino para lograr ese objetivo era a través de una sesión o una serie de sesiones de mock-up. ¿Qué es el mock-up? Bueno, para quienes no lo sepan, de los que están presentes en la sala, mock-up abrevia dos palabras en inglés que son motion capture y se refiere a la captura del movimiento o de la interpretación, como prefiere llamarle James Cameron, la interpretación de los actores a un formato 3D que se pueda aplicar a un personaje 3D. ¿Sí? Sea o no sea un personaje que sea una réplica del actor como tal. Y tiene varias fases y tiene varias aristas también este tipo de actividad, ¿cierto? Este tipo de tecnología. Que además también presenta un montón de beneficios y un montón también de cuidados que debe tener la producción al momento de hacerlo. Hablemos de las ventajas entonces de mock-up. ¿Por qué optar por un camino como este? Bueno, la primera y la más obvia de todas sería la facilidad con que captura al pie de la letra la interpretación de un actor. Por eso hablamos de performance capture más que motion capture. Porque lo que hizo el actor como tal está... ¿Ahí? Lo que hizo el actor queda capturado tal cual como lo hizo durante su interpretación y por lo tanto se puede repetir una y otra vez, tantas veces como sea necesario para la producción. El realismo que se logra con esas expresiones, bueno, todos nos dimos cuenta cuando empezaron a tener este tipo de expresiones en los videojuegos, ¿no? Y es gracias a eso. Todo esto que se captura a su vez es escalable, es decir, que se puede seguir animando encima de lo que se capturó. Es más, es muy probable que siempre haya que meterse a hacer alguna modificación en una captura, el proceso que se llama cleanup de animación. Pero
independiente de eso, es mucho más rápido iniciar con un archivo de animación ya creado en vez de animar desde cero un personaje. Y, por supuesto, eso implica reducción de los plazos de producción y, por lo tanto, de los costos y, por lo tanto, aumenta la felicidad de la producción, en lo posible. No nos queremos poner muy técnicos. Bueno, aquí pueden ver un poco del protocolo que existe a la hora de hacer una captura de movimiento. Hay que tener ciertos cuidados, ciertos parámetros para que el traje tome bien al personaje y lo pueda integrar al modelo 3D. Podemos ver que ahí Consuelo le está haciendo la pose T, ¿cierto? Esto que hacen los personajes en 3D cuando están modelados, sin animar. Claro, bueno, esto es un momento de la captura de movimiento que se hizo en la película. Esto es una de las tomas. Teníamos una cámara de registro, nos vamos a empezar a entrar un poco más en el detalle de eso. Así como a esa cámara hay otra que es la que está tomando este punto de vista y es para tener una referencia de animación a la que referirse. Bueno, también, para entrar un poquitito en el detalle de lo que es mocap, tenemos varios sistemas. Los más utilizados, digamos, en la industria son los sistemas ópticos, que son los que podemos entender por lo que se usó en Avatar, en Planeta de los Simios, todo lo que son grandes esferas del cine. Es mucho más preciso, sin embargo, requiere de un estudio particular que esté equipado con ciertas cámaras que lean esa captura de movimiento. Esa necesidad no lo tienen los sistemas inerciales, que son los que ocupamos nosotros, el caso de Rococo y otros dos o tres casos más, que son trajes compuestos de sensores que toman el movimiento de la misma cinética del cuerpo del personaje. No necesitan cámaras que le estén mirando, sino que el mismo traje captura el movimiento y lo manda al computador. También hay sistemas magnéticos que son un poco más simples, pero funcionan a base de lo mismo. Y finalmente tenemos los sistemas a base de IA, que aunque son prometedores, de momento todavía no hemos visto algo que llegue como a estos estándares de calidad. Por suerte para los que compramos los trajes, por lo menos que se demoren un año para que no sea tan terrible. Y bueno, aquí están los trajes inerciales para entrar un poco en detalle del sistema en concreto que utilizamos nosotros. Como ven, tiene un receptor ahí que es donde llega la señal de todos los sensores y que eventualmente se convierte en un modelo o en un esqueleto 3D que se puede aplicar a un modelo. Ahí tenemos el precioso rostro de Marcelo Alonso siendo capturado facialmente. La aplicación que utilizamos para hacer la captura facial es LiveLink Face. Es una aplicación que está vinculada directamente con Unreal Engine y la ventaja que tiene es que además de capturar en cámara la interpretación del actor, también entrega la información de profundidad, los que sepan lo que es LIDAR. Y todo eso ayuda muchísimo a depurar esa interpretación. Entonces así es como se ve el escenario de captura de movimiento. Estábamos ahí con los tatami, ¿cierto? Para proteger tanto a los actores como el sistema. Por ahí atrás teníamos el sector de operación, donde estaban todos los técnicos. Desde arriba se ve más o menos así. Y en el equipo de mocap podemos encontrar muchos de los roles que tenemos en el cine normal, así como algunos otros roles que aparecen para estas ocasiones. El director hace, bueno, por supuesto, lo mismo que siempre, está encargado del tono actoral. El supervisor de mocap va a ser el nexo entre el director y el resto del equipo de captura. Y va a ser quien tenga cierto voto en qué tan intensa puede ser la interpretación en favor de la captura. Tenemos distintos operadores de mocap encargados de distintas cosas. Por ejemplo, el operador de software, que es quien está sentado en el computador y está preocupado de la previsualización y operando, ¿cierto?, el sistema de captura, mandando la captura cuando sea el momento, cortándola, fijándose que los trajes estén calibrados, etc. Tenemos un operador de stage, que es el que está ahí en las puntas de los pies, esperando a que sea el momento de entrar con algún prop, el momento de acomodar alguna cinta, algún pedacito del traje. Tenemos, por supuesto, la participación de un asistente de dirección que va a también tener que adaptarse un poco como al flujo y a las maneras que están involucradas en este tipo de captura. El productor hace algo muy similar, ¿cierto?
el segundo asistente es el que se la va a llevar un poco más complicada porque tiene que llevar una planilla específica de las capturas. Y eso es lo que va a entregar después al animador toda la información que necesita en la fase de animación. Como mencioné, es muy probable que haya que hacer cambios en la captura, hay que hacer algún ajuste, refinar algunos detalles, ¿cierto? El dedito que no quedó bien puesto en el gatillo, cosas así. Y para eso se ponen 2 cámaras, por lo menos, pueden ser más, para cubrir los puntos ciegos, ¿cierto? Y que el animador tenga una referencia fidedigna de cómo fue en la interpretación real del actor o actriz. Y bueno, estas cámaras no se ocupan finalmente en la producción, son solamente para que el animador tenga una visión de cómo fue la captura. Y hay un protocolo, ¿cierto? Una serie de pasos que hacer al momento de iniciar la captura, y con esto termino mi parte. Primero que nada, al inicio de la sesión como tal, se debería establecer un norte hacia el que van a estar mirando todos los personajes al iniciar su interpretación. Es bueno establecer también una posición 0, marcarla, ¿cierto?, con tape en el suelo y que los actores empiecen cada una de las tomas en ese punto. A partir de ahí, cuando están todos los actores en sus posiciones, ¿cierto?, se calibran los trajes para estar seguros de que no haya ningún problema relacionado con el sistema. Corren cámaras, sonido, corre la captura de movimiento y en ese momento empieza la sincro. Si es posible hay un video assist, de lo contrario, si no queremos sobrecargar la máquina, podemos hacer un clap analógico, ¿cierto? Y hacer la sincro como si estuviéramos haciendo sincro de sonido, ¿cierto? Pero sincronizando el clap de la captura con el clap de cámara. En nuestro caso pedíamos a los actores que mostraran los dientes a la captura facial para tener un respaldo de la identity que pudiéramos sacar de cualquier toma. El identity es para poder sacar la información que requiere Unreal para transformar la captura en animación facial. Luego de eso ponían la pose T, ¿sí? También puede ser pose A dependiendo de la producción. Se le entrega el prop en caso de ser necesario, en el caso de los golpes o en caso de cualquier cosa que tenga que utilizar el actor. Y se pasa a la acción, finalmente. Y luego de la acción, el personaje vuelve a su punto de inicio, vuelve a marcar la pose T y se corta la captura. Eso es, en resumen, una toma de captura de movimiento. Y en realidad puede parecer tedioso, pero el talento que trabajó con nosotros, la verdad es que lo asimiló súper bien, el equipo también, y todo resultó bastante fluido. Bueno, y yo creo que acá hay algo muy importante cuando hablamos de lo que resulta fluido y que tiene que ver perdón, ahí en la cámara, que tiene que ver con cómo fue para la dirección y para los actores, ¿no? Y para el equipo, cómo trabajar este nuevo formato que no es hacer la grabación para la animación, no es básicamente mover tu cuerpo, hacer la actuación, pero en un lugar que no es utilizando tu cuerpo más encima con ciertos obstáculos. Entonces, no sé, Rodri, si nos quieres como contar un poco de eso en relación también de estos puntos. Sí, voy a contar algo. Claro, no soy actor, pero entiendo un poco, claro, el proceso actoral en live action tiene que ver con una dimensión conocida. O sea, uno entra a un set, uno entra a una locación, uno sabe dónde está la cámara, sabe los lentes. Aquí es distinto porque tiene que ver con un ejercicio mucho más simbólico y con una abstracción mayor que tiene que ver con, justamente, no hay espacio delimitado, más bien hay una representación de eso. Entonces, se acerca, creo yo, como algo súper elemental que tiene que ver con lo simbólico, que tiene que ver un poco como con los primeros gestos también actorales y representativos que tiene el ser humano. Entonces, de ahí hay algo que también me parece súper interesante, que las tecnologías hablan o pueden hablar de ritos que probablemente uno pensaba que estaban extintos. No sé, pues tenemos el podcast y es como la reinterpretación de la oralidad, por ejemplo. Y eso es un poco lo que para mí y me parecía también interesante dentro del discurso, porque la película retrata un poco un mito
que también está siendo reinterpretado y que también está siendo filmado, está siendo cinematografiado, digamos. Escaneado. Escaneado, que jugáramos a este tipo de lógica. Y claro, al actor al principio le resulta un poco particular porque claro, hay toda una cosa como de extensión tecnológica que hay que someterlo, por ejemplo, un teléfono, tecnologías que son concretas, pero que después de que ya se acostumbran, nada, pues se abre un poco la dimensión y en el fondo es lo que yo creo que todo actor o todo apasionado por el relato puede también entender que finalmente hay una representación que gracias a la tecnología nos puede llevar mucho más allá. Entonces como un poco, no sé, pues las sombras chinescas, esto tiene que ver un poco más con eso, pero claro, las sombras somos nosotros. Bueno, siempre lo fuimos. Eso. Y nunca lo hemos dejado de ser. Y bueno, los actores tenían que estar en un lugar, porque luego de que ya los pusimos y generamos un doble digital, digamos, y los transformamos en algo que es su propio metahuman, los tuvimos que generar todo el mismo ambiente que teníamos en real... ¿Cómo se dice? Siempre se me olvida. En live action, teníamos que generar todo el mismo ambiente que teníamos en live action, lo estamos generando de manera digital, para que el cruce entre un lenguaje y otro vaya siendo como progresivo. Y ahí es donde entra Gonzalo, que nos va a contar un poco acerca de toda la fotogrametría y cómo se va traspasando del mundo real al digital y del digital al real. Y también sería bueno que nos contara un poquito también de este como nuevo puesto y que es bien interesante para la gente que trabajamos en distintas industrias, que es el VAD, el director de arte digital, que es muy importante e interesante. Gonzalo, por favor. Hola a todos, todas. Sí, como dice Florencia, el VAD, la dirección de arte digital, es algo medio nuevo. Para mí es todo nuevo porque yo vengo de la arquitectura, no estoy instruido en el cine, pero se empezaron a juntar las cosas. Yo trabajaba mucho en visualizaciones para arquitectura y eso fue como diciendo un poco, bueno, es la misma técnica, se puede aplicar a esto y los conocimientos de acá se pueden meter acá. Y así un poco terminamos cruzando y hablando con la Flo, diciendo cómo se podía usar esta tecnología que yo estaba usando para otra cosa, meterla en el trabajo de la película. Y les voy a contar un poquitito cómo es cómo metemos toda esta información del mockup y la usamos dentro del software con el que componemos todas las escenas. Lo primero que hacemos es escanear a los actores, es generar a partir de una secuencia de imágenes o de video una secuencia que a través de un software que se llama Reality Capture podemos convertirla en una nube de puntos que después se transforma en un mesh, que es con el que después aplicamos sobre los metahumanos en Unreal esta malla, que es la que va a después ser animada y se riguea dentro del MetaHuman Creator, y así creamos nuestros actores virtuales, nuestros meta-actores. Claro, esto es como una versión súper preliminar del escaneo, pero ya tiene por lo menos la complexión de la cara y tiene una cierta coherencia con los actores reales, digamos. Claro, hay todo un protocolo para poder hacer el escaneo, que los actores, lo que decía Aníbal, que tienen que mostrar los dientes para poder entender más o menos cuál es la estructura ósea que tienen los actores, y así poder replicarlas en el software de metahumanos. Y esto es como la parte ya más importante, donde integramos todos los metahumanos que tenemos y todos los assets que hemos ido creando, se integran en una escena, que es como el escenario virtual, que en este caso, siempre hablamos de la cueva porque la escena que vamos a construir sucede en una cueva. Entonces estaba la referencia de la cueva real donde se hizo el rodaje, y en base a eso hicimos una fotogrametría, lo mismo que hicimos con los actores, pero escaneamos la cueva con un vuelo de un dron, que si bien nos dio mucha información de la escala del lugar, de más o menos cuáles eran los tamaños donde nos íbamos a manejar, no era lo suficientemente buena como para incluirla en el resultado final de la película.
Entonces lo usamos como una referencia y en Unreal en el fondo empezamos como a, mirando fotos del rodaje, empezar a construir con assets prefabricados, digamos, empezar a pegotear y construir todo este escenario en base a assets que ya existían. Este es el resultado de una, no final, pero más o menos la reconstrucción de este lugar real en Unreal, sobre el cual empezamos a poder poner cámaras, a poner a todos los actores. Y nada, este es como nuestro gran escenario que se ha ido llenando de información en el tiempo. Y ahora, bueno, lo que decía Rodrigo un poco, ahora ya tenemos la cueva, tenemos la escena, tenemos todo, y ahora tenemos que empezar a generar las tomas y ver como el resultado estético de esto. Todavía es un misterio para todos, estamos como trabajando muy sobre la marcha y eso, no sé, ¿qué más les puedo contar? Sí. A propósito un poco de esto y la foto que viene después. Sí, también hay una cosa que es distinta en live action, que tiene que ver con un universo abierto, con un mundo que es posible de poner cámaras donde uno quiera. Entonces ahora estamos, por ejemplo, en ese proceso que es ¿dónde van las cámaras? ¿Dónde, cuando dice Gonzalo como que se llenó el mundo, es esto, que en el fondo los personajes pueden transitar por lugares donde queramos y con cámara y disposiciones de cinética donde uno quiera. Entonces, ahora estamos en ese proceso que es justamente el punto de vista. Volvemos al relato y que es dónde y cómo va a funcionar mejor toda esta captura de movimiento, la utilización de los planos y finalmente cómo eso va a integrarse a la historia, que es una historia cinematográfica. Y en ese proceso es el que estamos y lo estamos pasando súper bien. No sé, es un desafío que claro, es complejo, pero a la vez es súper abierto, porque Claro. a diferencia del rodaje, uno en el rodaje tiene lo que filmó. O sea, puso una cámara aquí y ya fue, y te faltaron planos. Aquí no, po. Hay un mundo abierto que es explorable, que es explotable y que, vuelvo a decir, tiene que ser afín con el relato y con el punto de vista. Claro, porque en el fondo, y eso es como en términos como ya narrativos y también que tienen que ver en términos como con la producción de la película completa, que estamos editando la película, pero tenemos que editar esta escena de la cual no tenemos como el material para verlo, para editarlo, pero que tampoco podemos tenerlo hecho porque tampoco nos vamos a poder animar para poder editar. Entonces es como todo un círculo que hemos ido descubriendo y experimentando, que también ha sido bien interesante, de cómo ir cerrando el montaje para poder ver también la película completa. Pero al mismo tiempo, claro, yo siento que Rodrigo ha ido descubriendo como ciertas libertades, que un poco lo que contaba antes. Y desde esa perspectiva, como también desde la perspectiva un poco de la producción, para los que sean sus propios productores, tiene que ver en cómo poder ir gestionando un poco los tiempos y gestionando un poco las posibilidades que te dan las nuevas formas. O sea, el rodaje es algo muy caro, muy rígido en general, o sea, haciendo que pasan cosas siempre muy mágicas y las cosas suceden. En general los rodajes son muy rígidos porque son muchas las cosas que suceden y cuando una pieza se cae, eso puede generar un descalabro gigante para muchos lugares. En cambio, entonces es interesante y es muy entretenido cómo esto puede ir haciendo un cambio, ojalá para bien. Entonces, me parece súper importante, eso sí, lo que dice Rodrigo, que volvemos siempre y no perder nunca la visión de dónde se pone la visión. Claro, o sea, finalmente la película, el relato, la obra, sea cual sea, va a exigir lo que tenga que exigir. Pero lo interesante es esa mezcla de formatos que nosotros estamos viviendo en esta película, que en el fondo nos abre posibilidades y también nos exige posibilidades. Y eso es un poco lo que puedo
Bueno, y para terminar como la última parte, un poco una pequeña explicación, la última parte técnica, digamos, porque lo que contaba Rodrigo, estamos en el montaje ahora y llegamos a la postproducción. Y en el fondo ahora estamos como en cómo vamos a hacer todo esto que exista y aparezca. Y bueno, ahí vuelve un poquito Aníbal, que está en este camino. Sí, es lo que veníamos diciendo. Más que nada, esto tiene que existir esa ida y vuelta entre animación y montaje. Y ha sido una suerte de búsqueda ahora último. Bueno, la mayoría está ocurriendo en Unreal Engine. Casi todos los personajes pasan por este flujo, ¿cierto? Son creados o acomodados, digamos, acercados a los actores reales en ZBrush. Pasan por un software general de 3D. Se hacen ciertas simulaciones con los personajes que tienen pelo en Houdini. Substance Painter para la textura. Y después, la mayor parte del tiempo, nos quedamos aquí entre estos dos. Entre Unreal Engine, Foundry Nuke y, cierto, en el ida y vuelta con montaje, con Pro Tools Final Cut está editando... No, en Avid. Entre Avid y Unreal y Foundry. Y claro, bueno, tiene también una suerte de secuencia donde tenemos que ir planificando cada plano y entregando como un layout de lo que va a hacer finalmente para que luego en animación puedan sacarnos la cámara con los personajes puestos, después que vean en montaje si es que eso por ritmo externo pega, dale, y ahora vamos con el ritmo interno, vamos con animación. Entonces, claro, es un proceso algo largo, pero también está siendo gratificante en un sentido de que es enriquecedor encontrarse con estos formatos que nos parece que cada vez más van a ir ganando terreno, ¿no? Y también están aprendiendo un poco a hablar entre ellos los distintos software, ¿no? Como que poco a poco se está logrando que quizás empresas que no tienen que ver entre ellas se estén un poco poniendo de acuerdo y estén los puntos .exe con los puntos X, los puntos Y, estén como entendiéndose o tengo la sensación. Eso, sí, de a poco se van estandarizando un poco los formatos, los flujos y cada vez van habiendo menos barreras entre software y eso se va notando en realidad y se va viendo cómo va a seguir aportando en un futuro a que estos flujos sean cada vez más rápidos, más al alcance de la mano local también. Claro, porque eso es clave, o sea, en el fondo en la medida que los software van rompiendo barreras y han entendido el mundo de los open source, sobre todo, que nos han bendecido con todo este nuevo mundo, han entendido que se necesita que exista una colaboración entre cada uno de ellos, pues, como que eso ha hecho también más posible que nosotros, los padres latinoamericanos, podamos ir haciendo cada vez cosas más competitivas y exportables. Eso es. Bueno, creo invitar al cierre. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? Sí, el amigo allá. ¿Le paso el mío? ¿Cómo lo? Ya, le paso el mío. Hola, quería hacer una pregunta técnica. En la parte de MetaHuman, cuando le hacen el escáner a la cara, hay veces que no queda tan parecido al MetaHuman. Entonces quiero saber qué pasa ahí cuando no queda tan parecido. Y también tiene unas limitancias que son, por ejemplo, el pelo. ¿Qué pasa con el pelo? Entonces, ¿cómo están trabajando ya en los detalles más finos de que se parezca más y con el pelo? Eso. Y felicitaciones. Mira, nosotros no estamos trabajando un MetaHuman realista. Nosotros estamos tomando los rasgos y estamos generando otra estética. Voy a pasar el micrófono ahora. Eso es lo que yo puedo decir de parte de la película. Y el experto en MetaHuman está en Argentina. Eso. Sí, lo que son los assets ya que tienen que ser como más personalizados, como el pelo, ¿cierto? La ropa también, y ciertos rasgos de la cara que no terminan de afinarse bien en MetaHuman, porque claro, pues es como un editor de los Sims, que tiene ciertos assets con ciertas características, y nunca se va a aparecer 100% como solamente desde el MetaHuman. Pero esos MetaHuman tienen un flujo para acercarlos más al parecido del actor, y que se hace a través de ZBrush con nuestro artista 3D. También tiene otra fase de modelado del pelo, como simularlo para que tenga también el mismo parecido, la barba. Todas esas cosas se trabajan por separado, digamos, del MetaHuman y se le añaden después, pues, como un agregado encima. Claro, se animan de manera independiente. Eso es. Sí, responde tu pregunta. Excelente. Claro, un poco también lo que decía Flo, como no, el shading no es algo que queremos que sea
que emule lo real, sino al contrario. Parte del relato es entrar en este ejercicio de juego más abstracto, donde el personaje se va dando cuenta que está metido en una película, o algo así, en una representación. ¿Todo muy claro? Fuimos muy claros, parece. Bueno, Hola. Ahí sí. te escuchamos. Quería preguntar acerca del... ¿Cómo vinculan la captura del mockup con un rig en caso de que el rig ya estuviera hecho de antemano? Por ejemplo, ¿cómo se coordinan esas cosas y cómo se solucionan problemas en base a eso? Es que nos cubrimos antes de llegar a ese problema. Los esqueletos deberían venir ya adaptados para mockup. Y si es que no lo están, se preparan para mockup antes de recibir la animación. Que en todo caso, muchas veces también el retarget ayuda en esa parte. Muchas veces como si es que... ¿cómo se llama? Si es que en Unreal tienes ya el modelo y la animación puesta en otro modelo, el retarget que viene creo que desde la versión 5.3. Claro, toma. No, que cuando hacemos la captura, en el software de Rococo de los trajes, tenemos cargado un esqueleto de Unreal. O sea, siempre está en base al esqueleto de Unreal. Entonces no hay mucho problema. Y ahora en la última versión ya no hay que hacer retargeting, que es como hacer un match entre los dos esqueletos, sino que se hace automáticamente. Gracias. Bueno, felicitarlos y esperamos ahí, crucemos los dedos para que vuele muy lejos la película. Quería saber en temas de postproducción y en temas de costo, ¿es muy complicado a la hora, por ejemplo, si el día de mañana quisieran hacer una película completa con el Unreal Engine? ¿O sirve más solamente, para cosas especiales y específicas? O sea, es que Unreal es un programa que es un motor, básicamente, que se ocupa para videojuegos. Entonces, tiene eso, si tú haces como una película completamente hecha en Unreal, es como, quieres que sea, el Unreal lo puedes ocupar para hacer, por ejemplo, las locaciones. Y podrías ahí elegir si los personajes van a ser en 3D, y entonces ya sería una película, le podríamos decir, de animación, o podrías decir, ok, voy a hacer una película toda en Unreal y voy a filmar todo en un virtual production, o sea, en un croma. Y los personajes son actores. Pero finalmente, como que ya depende de la película. Igual finalmente todo es caro. No es como que vaya a poder hacer la película en tu casa. Lo más caro son los actores. Pero el principio ya de partir con algo que hay una base animada, por lo menos el trabajo ya es menor a hacer una animación de mano alzada, por ejemplo, ¿cachai? De cuadro por cuadro. Entonces, ya ahí hay o la fotogrametría también permite, en el fondo, entrar ya con una base. Y eso, entiendo que puede acortar un proceso y por lo mismo acorta también parte de la monies, ¿cachai? Como a nosotros de alguna manera también una de las cosas que más allá del espíritu de la película y todo, también hay una cosa de producción que uno tiene que estar siempre atento y abierto a ejercicios más explorativos de formato. Entonces aparece todo este ejercicio tecnológico también porque nos permitía poder hacer una escena que en live action y prostésico y todo es infinitamente más costoso por el tiempo de rodaje. El tiempo de rodaje en relación a este tipo de sistema de producción es distinto al tiempo de rodaje en relación a un sistema cinematográfico. ¿Se puede insertar personajes? Oh, felicitaciones también. ¿Se puede insertar personajes en un mundo totalmente live action? Sí, claro. ¿Y eso cómo funciona? ¿Funciona igual? O sea, si es que te entiendo bien la pregunta, tú me estás diciendo si es que yo quiero insertar un personaje digital, un CGI, en foto principal, ¿cierto? Con el personaje, con el actor con el traje mocap en cámara. Tipo Roger Rabbit. ¿Claro? Si no, todas esas cosas son posibles, son otro flujo, sí.
Porque claro, ahí tenemos un rodaje donde tenemos un personaje que después tenemos que reemplazarlo. Entonces ahí entra también el clean plate, que necesitamos el espacio vacío donde vamos a rellenar el fondo para colocar el personaje digital real. Tienen que tener referencias para el resto de los actores que están en escena porque están interactuando con nada, ¿cierto? Claro, también. Es con lo que pasa, por ejemplo, con Thanos en Marvel. ¿Cachai? Como tenéis a Thanos, que es una figura, o no sé, o Jurassic Park. No sé, digo como que se puede integrar una... No. Pero con el Unreal. No, no es... Ahí no sé si el camino sea Unreal realmente. Yo creo que ahí ya iría por un método más tradicional de tirarlo a malla y hacer, claro, hacer una animación más tradicional, pero sí puede venir con mocap, eso sí. Y seguramente va a tener una pasada por Unreal para hacer algún retarget o algo, pero ahí en ese caso es difícil que como el render salga de Unreal, si es que eso es lo que responde la pregunta. Pero Thanos será, claro. Claro. Se hace, ahora no hay... No, claro. Se ponen como sensores individuales y se distribuyen a lo largo del perro. No sé si viste, por ejemplo, hay un juego que salió que se llama Stray, de un gato. Ahí le pusieron captura de movimiento al gato. Pero si ves el video de Making Of, tiene como pegaditos encima del gato. No fabrican trajes para gatos, pues, ni para perros. Pero claro, el sistema óptico por lo general da para eso. Y si es que un sistema inercial a lo mejor se adapta, también da. Pero nadie lo ha hecho todavía. Pero de poderse se puede. Hablemos. Oye, sí, a propósito de innovar, todo este proyecto ha sido posible gracias, Alonso, por favor, ven para acá. Quiero agradecer acá a nuestro socio de Jamcats. Alonso es el fundador de una empresa llamada Jamcat Studios que nada, siempre se dedica a innovar y experimentar y nos ha apañado desde el principio con esto. Así que nada. Eso. Y también quiero agradecer ahí a la cámara a otras socias que también nos apoyaron mucho con toda la parte tecnocreativa, que es de 500 nanómetros, que nos están viendo en la quinta región. Así que también ha sido parte de toda esta parte de innovación de la película. Así que bueno, muchas gracias por venir. Cualquier cosa... Ah, y un cuarto para las... No, 5:30. 5:30, no, un cuarto para las 6. Si es que se quedaron con ganas, aún y quieren ver algo, vamos a mostrar en el main stage un pequeño making of de 7 minutos por si quieren verlo. Gracias.